Buenas, esperando que todo se encuentre bien. En esta cápsula vamos a ver el contenido de sumatoria, ¿ya? Una sumatoria viene siendo una manera de expresar varios términos sumados, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Varias sucesiones sumadas, o sea, varios elementos de sucesiones sumadas. Por ejemplo, el ejemplo más típico que nosotros tenemos, o el más básico, el que siempre se hace como al principio, es la sumatoria del 1 hasta 100, ¿ya? Hasta 100, ¿ya? Este tiene hasta una historia detrás que se dice que Gauss, que es un matemático, cuando era pequeño, a los 7 años el profesor le hizo hacer esta sumatoria a todos sus compañeros, a todo el curso, para que se estuvieran tranquilos un rato. Y como que Gauss lo pensó unos minutos y al tiro ya obtuvo la respuesta siguiendo una fórmula. Esa fórmula es n por n más 1 partido en 2, ¿ya? Esta es como una fórmula que se dice que hizo Gauss a los 7 años para resolver esto de aquí. Ok, pero hay otra manera de expresar esta sumatoria de acá, ¿ya? Y se puede expresar con este símbolo, que es una sumatoria. Este símbolo hace referencia a una sumatoria, ¿ya? Y dentro del símbolo se agrega cómo va a ser cada elemento de esa sumatoria, ¿ya? En este caso es K. Y el primer K viene siendo el 1, que es este de aquí, ¿ya? Este digamos que es el K sub 0. Y llega hasta N, hasta 100, ¿ya? Aquí es N igual a 100. ¿Ok? Bien, y nosotros sabemos que esto siempre va a seguir la fórmula de n por n más 1 partido en 2, ¿cierto? Y esto es igual a 100 por 100 más 1 partido en 2, que es igual a 5050, si es que no me equivoco. Ok, así como hay una fórmula para esto, fijémonos que hay más sumatorias, ¿cierto? Hay más como términos de sumatoria. Por ejemplo, la siguiente sumatoria, si a ustedes le ponen una sumatoria del estilo la sumatoria de 100 de k al cuadrado, o digamos ya hasta de 10, con k igual a 1, esto vendría siendo, o puede ser cualquier número, puede empezar de cualquier número ya, menos 1 puede ser, o menos 1000. Esto vendría siendo menos 1, que es el primer k, o el k sub 0, al cuadrado, más 1, perdón, 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más hasta el 10 al cuadrado, ¿ya? Eso vendría siendo como, así se expresaría esta sumatoria, ¿ya? Siempre se pone como discretamente, va avanzando en uno y vamos cambiando el cada k. Bien, a lo largo de los años se han descubierto varias propiedades que tiene la sumatoria, ¿ya? Estas propiedades las quise encapsular aquí, ¿ok? Aquí como primera propiedad tenemos la de Gauss, ¿cierto? Que es esta la de acá. Y claro, si a ustedes le dicen, sáquenme el valor de esto, hasta 10.000, ustedes ya saben cómo hacerlo con esta fórmula de aquí, ¿cierto? 10.000 por 10.000 más 1 partido en 2, ¿verdad? Pero existen más fórmulas, como la del k cuadrado, que es la que hicimos recientemente, ¿cierto? Que es esta de acá. N por n más 1 por 2n más 1 partido en 6, ¿ya? Y existen todas estas fórmulas que están aquí,
son algunas nomás, existen infinitas propiedades de la sumatoria, pero aquí están como las más usadas, entre comillas. Así que le hice los siguientes ejercicios para que lo resolvamos nosotros ahora. Y le dejé este como propuesto, ¿ya? Así que empecemos. Veamos primero este de aquí. Este de aquí ya lo hicimos, ¿ya? Así que no lo voy a hacer, no lo voy a soltar. Este de aquí ya lo hicimos, la sumatoria de 1 hasta 100 de K es 5050, que lo hice aquí. Así que estamos bien, ¿ya? Así que hagamos la B. Entonces, la B es así. Nosotros sabemos que esto de acá es igual a 3 elevado a 1 más 3 elevado a 2 más más 3 elevado a 50, ¿cierto? Pero gracias a todas estas formulitas que yo les puse aquí, podemos buscar, y aquí en la número 15 vemos que tiene una fórmula que es igual a 3 partido en 2 por 3 a la n menos 1. Entonces, esto se hace fácil, y esto es 3 elevado a 2, creo que era. A ver, dejen ver. 3 partido en 2, 3 a la n menos 1. 3 partido en 2, 3 a la n menos 1, ¿cierto? Esto por fórmula, que es la número 15, la que está aquí. Ya. Y lo único que cambiaría vendría siendo el n, que en este caso es 50. ¿Ya? Recordemos que el n es el que está acá arribita. Así ya no está tan difícil ocupar la sumatoria, ¿cierto? Esto ya se está volviendo más fácil si tenemos las propiedades que vimos arriba. ¿Ya? Veamos la C. La C es esta de aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser copiar. Pegar. Y claro, si nosotros intentamos hacerlos como lo hicimos anteriormente, o sea, ver esto de aquí, ¿cierto? Buscar la formulita, no la vamos a encontrar porque no existe una fórmula tal como anoté aquí, ¿ya? No existe una fórmula que tenga esto. Pero sí existe una fórmula para el 2 elevado acá y para el 3 elevado acá, que son la 14 y la 15, respectivamente, ¿ya? Pero ¿cómo lo hacemos? Porque esto está dentro de... O sea, todo esto es la sumatoria, ¿cierto? Pero hay una propiedad de la sumatoria y dice que se puede dividir cada elemento, si es que se está sumando, se puede separar la sumatoria en esos tres elementos. Entonces esto de aquí vendría siendo igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta 30 de 2k más la sumatoria de k igual a 1 hasta 30 de 3 a la k más la sumatoria de k igual a 1 hasta 30 de 4 a la k. ¿Ya? Ya tenemos la fórmula para este, ¿cierto? La fórmula para 2 elevado a la k la tenemos aquí, que es 2 por 2 a la n menos 1. Entonces, es 2 por 2 a la n menos 1. Y esta de acá también la tenemos, que es 3 partido en 2 por 3 a la n menos 1. Y faltaría esta de acá, ¿cierto? Esta no la tenemos, pero tenemos la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general? La fórmula general es la número 16, que dice que si hay un número a elevado a k, entonces podemos ocupar esta fórmula de aquí. Así que hagamos eso. Tenemos a elevado a k, que en este caso el a vendría siendo el 4, ¿cierto? Y esta fórmula, lo que dice esta fórmula vendría siendo que esto es igual a 4 partido en 4 menos 1 por 4 a la n menos 1. Entonces sería 4 partido en 3 por 4 a la n menos 1. ¿Ya?
siguiendo la fórmula de aquí, la de 16. Entonces sería, esta de aquí sería 4 partido en 3 por 4 a la n menos 1. Y ahora solamente bastaría reemplazar el n, que en este caso sería esto igual a 2 por 2 a la 30 menos 1, más 3 partido en 2 por 3 a la 30 menos 1, más 4 partido en 3 por 4 elevado a 30 menos 1. Y ahí estaría la solución de la C. Bien, le dejé uno propuesto, que es este de aquí, ¿ya? Y le puedo dar un hint. ¿Qué hint vendría siendo? Ya, fíjense que si nosotros restamos este con este, da 2K, ¿cierto? Y eso se parece mucho a una fórmula de las que están aquí. Y fíjense que esto de aquí es un cuadrado de binomio, que ahí ya creo que les dije todo. Pero intenten hacerlo ustedes, ¿ya? Este es el propuesto y espero que lo hagan ocupando alguna de las fórmulas de aquí. No lo hagan así como de uno por uno, porque nosotros sabemos que esto es igual a 4 menos 2 más 1, ¿cierto? Partido en 1 al cuadrado por 1 más 2 más 1 más, y después con el 2, ¿cierto? 4 por 2 menos 2 por 2 más 1, 2 al cuadrado, y así todo el rato. Pero no lo hagan a mano, sino que ocupan alguna de las formulitas de aquí. Y estas formulitas no es necesario que se la aprendan todas, pero a medida que vayan haciendo ejercicio van a ir acordándose de algunas propiedades, ¿ya? Es necesario que se aprendan las que se ocupan más. Y yo les recomiendo aprenderse estas que son como para el caso general, ¿ya? Por ejemplo, la 16, o sea, la 14 y la 15 se pueden obtener con la 16. Así que aprendiéndose la 16 ya pueden tener la 14 y la 15 al mismo tiempo. Y lo mismo pasa con, a ver, con la 5, ¿cierto? Ah, no con la 5, sino con la, a ver... Bueno, intenten aprenderse los casos generales, que esos son los que siempre sirven. Además que hay uno por ahí. Ok. Entonces ya sabemos cómo ocupar estas formulitas, ¿cierto? Nos solucionan bastante la vida en cuanto a la sumatoria, ¿verdad? Pero también hay otra cosa que es el cambio de índice. Y el cambio de índice es esto que anoté aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el cambio de índice? Dice que si nosotros tenemos una sumatoria, ¿ya? Y esta sumatoria va de K con K sub 0, que recordemos que el K sub 0 siempre va a ser este 1 o menos 1 o 0, ¿cierto? Hasta un n con un A sub K. Si nosotros queremos cambiar el índice, con índice me refiero a esto de aquí, si le queremos sumar o restar a un número, entonces esto va a pasar a ser K, si es que le sumamos K igual a K sub 0 más ese índice, ese número que le queremos sumar al índice, le sumamos arriba y acá se lo restamos, ¿ya? Esto no está muy claro de la fórmula general, pero se van a dar al tiro cuenta a lo que me refiero. Hagamos este de aquí, ¿ya? Entonces, hagamos este ejercicio, que es la sumatoria hasta 10 de k igual a 3 de k. Claro, nosotros ya sabemos que existe una fórmula para solamente el k, ¿cierto? Que es la de Gauss, es la primera que vimos, esta de aquí. Pero fíjense, si se dan cuenta, el índice tiene que ser sí o sí 1 para que esta fórmula se pueda ocupar. Si el índice cambia, entonces esta fórmula no se puede ocupar, ¿ya? En este caso no tenemos el índice igual a 1, fíjense. Tenemos el índice igual a 3, así que no podemos ocupar la fórmula de Gauss. Esto de acá no es igual a 10 por 10 más 1 partido en 2. Esto está malo, ¿ok? Porque se hizo un cambio de índice.
Esto a mano a lo mejor resulte fácil, ¿cierto? Porque aquí solamente empezamos del 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, más 10, ¿cierto? Pero hice este ejemplo fácil como para que sepamos cómo sería el cambio de índice, ¿ya? Entonces, ocupando la fórmula de acá arriba, nosotros sabemos que si queremos cambiar el índice de abajo, esto vendría siendo, si es que al K de abajo le resto 2, entonces al de arriba le tengo que restar 2 también. Pero a este de acá le tengo que sumar 2. ¿Ya? Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que dice esta fórmula de acá. Aquí, claro, aquí el C vendría siendo menos 2. ¿Ya? Por eso acá hay una suma. Pero al final, si nosotros queremos cambiar este índice, la gracia es cambiar este índice a 1 para poder ocupar la fórmula de Gauss, ¿cierto? Por eso hice todo esto. Y al final esto quedaría igual a la sumatoria hasta 8, ¿cierto? Porque 10 menos 2 es 8, con K igual a 1, ¿verdad? De K más 2. Bien. Y por propiedades de la sumatoria, nosotros sabemos que esto es igual a K igual a 1 hasta 8 de K más la sumatoria de 8 de K igual a 1 de 2, ¿cierto? Si hay una constante, no sé si hay una fórmula para una constante, debería haber, a ver, fórmula de una constante. Bueno, no está la fórmula de una constante en lo de arriba, pero esto de acá es fácil. Si no, voy a hacer la fórmula aquí, ¿ya? La fórmula general para una constante. Si nosotros tenemos una sumatoria que va de K igual a 1 hasta N, y sumamos una constante C que no depende de K, ¿cierto? Que es una constante, esto siempre va a ser igual a C por K, ¿ya? Y es lógico, porque esto de acá, esto de aquí, viene siendo, como esto no depende de K, entonces el primer término vendría siendo 2. El segundo vendría siendo 2. El tercero vendría siendo 2 y así 8 veces, ¿cierto? O sea, 8 por 2. Así que esto de aquí es 8 por 2. Ocupando esta fórmula de acá. ¿Ya? Aquí el C era el 2 y el K, perdón, aquí no era K, era N. Y el N es el 8, así que es 8 por 2. Bien, y esta de aquí se ocupa la fórmula de Gauss, que es 8 por 8 más 1 partido en 2. Y esto lo sumamos y estamos listos. Esta es la respuesta. Bien. Bien. Si tienen alguna consulta o duda, les recuerdo que siempre está mi correo disponible y pueden hacerme las consultas por ahí. Bien, vamos con otro ejemplo de cambio de índice. Otro ejemplo que quise hacer fue este de aquí. ¿Ya? Vamos a ir despacito con este. Entonces, ¿cómo era? Disculpen, era la sumatoria de 5 hasta 20 de 2K elevado a 2. La sumatoria de 5 hasta 20 de 2K elevado a 2. Ahí, ¿ya? Claro, debería haber una fórmula para esto de aquí, ¿cierto? Veamos, 2K elevado a 2, hay una fórmula, 2K elevado a 2, 2K elevado a 2, aquí está, la número 10 más 1 es 2K elevado a 2, pero el índice sigue siendo 1, así que no nos sirve porque nuestro índice es 3, o sea 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hacer un cambio de índice. ¿Y cómo hacemos el cambio de índice? Queremos que este número de acá sea 1, ¿cierto? Así que a este de aquí tenemos que restarle 4. Así que esto de aquí vendría siendo K igual a 5 menos 4, ¿cierto? 20 menos 4 y 2 por K
más 4 y todo esto elevado a 2. Así debería ser, ¿verdad? Y esto es igual a 16k igual a 1 de... voy a hacer al tiro esta factorización, voy a descomprimirla. Esto sería 2k más 8. Y esto elevado a 2, ¿cierto? Y esto vendría siendo la sumatoria de k igual a 1 hasta 16 de 4k al cuadrado más, más 4, 32k más 64, ¿verdad? Que es la fórmula del binomio al cuadrado. Y bueno, ahora tenemos muchos términos, ¿cierto? Tenemos este y tenemos este. Pero como por propiedades de la sumatoria, nosotros podemos expresar esto como varias sumatorias, ¿cierto? Así que esto de aquí viene siendo igual a... Voy a omitir escribir de 1 hasta 16 ya. 4k al cuadrado más 32k más 64, ¿cierto? Esta la sabemos al tiro. Esta de aquí es, ¿cierto? Aquí es 16, bueno, lo voy a escribir igual. 16k igual a 1, para que no se confundan, y aquí 16k igual a 1. Esto de aquí, por la fórmula esta que puse aquí en rojo, viene siendo 64 por 16, ¿verdad? Esta de acá no se parece a ninguna de las fórmulas que están arriba, pero por propiedades de la sumatoria, esto de aquí se puede expresar como 32, o sea, el 32 puede salir hacia afuera. 32 por k, 16, k igual a 1. O sea, el 32 sale hacia afuera, ¿cierto? Dejémoslo ahí mientras. Y aquí igual, ¿ok? Aquí también esta constante puede salir hacia afuera. Así que esto sería 4, 16, k igual a 1 de k al cuadrado. ¿Ya? Bien. Aquí ya tenemos la fórmula de esto. La fórmula de esto es la de Gauss, ¿cierto? Es 16 por 16 más 1, que es 17, partido en 2. Y todo esto por 32. Más 64 por 16. ¿Ya? Y esto de aquí, también tenemos la fórmula del k al cuadrado. Y k al cuadrado, la fórmula de eso es esta de acá. ¿Ya? Y en este caso, como es 16 el n, esto vendría siendo 16 por 17, ¿cierto? N más 1, 17, por 2n es 32, más 1, 33, por 33, y esto partido en 6. Entonces, 16 por 17 por 33 partido en 6. Entonces, esto último de aquí abajo es 16 por 17 por 33 partido en 6. Y todo esto por 4, que es el 4 que está aquí. El 32 el que está acá. Y este 64 el que está acá. ¿Ya? Y esto de aquí es el valor de la sumatoria que está acá. Y esto de acá es el valor de la sumatoria que está acá. 16 por 17 por 33. ¿Cierto? Eso era el número. A ver. Sí. Así que esta sería la respuesta, y en la prueba, no importa que la dejen así, le van a tomar bueno igual, ¿ya? No importa que lo dejen expresado los números, va a estar bueno igual, ¿ok? Siempre y cuando esté bien. Así que, bien. Entonces, ¿ok? Hay que tener ojo en la sumatoria. Bueno, si uno quiere ocupar estas formulitas de aquí, siempre hay que tener cuidado con el índice y ver si es que el índice está bien, si es que el índice es 1. Si el índice no es el mismo que la formulita que ocuparon, entonces no van a poder ocupar la formulita y van a tener que sí o sí hacer un cambio de índice. ¿Ok? Ok, entonces, hasta ahora hemos aprendido que
pueden ocupar todas estas formulitas siempre y cuando tenga el mismo índice el ejercicio que ustedes quieran hacer. Bien. Ahora bien, ya hemos resuelto harto, pero falta una cosa que es de sumatoria, que es como algo bastante... No es tan complicado cuando ya uno lo aprende, ¿ya? Pero al principio igual puede ser difícil de digerir, que es la fórmula telescópica. Es una fórmula más, además de todo esto, la telescópica es una fórmula más, ¿ya? Y nos soluciona bastante la vida cuando queremos resolver problemas de este estilo, ¿ya? A todo esto, también le dejé un ejercicio propuesto en el otro, que es este de... A ver, ¿dónde está? En el cambio de índice, este de acá, ¿ya? Así que este de aquí, háganlo ustedes. Entonces, como propuesto, este de aquí, y en el otro, como propuesto, este de acá, ¿ya? Así que si hacen estos dos, deberían estar bien con la materia hasta ahora. No, o sea, la telescópica también la hemos visto, la vamos a ver ahora recién, ¿ya? Así que veamos la telescópica. La fórmula telescópica es esto de aquí, ¿ok? Es... Si yo tengo una sumatoria que va de k sub 0 hasta n, y es de esta forma, o sea, tenemos dos sucesiones, en donde una es la sucesión que viene de la otra, entonces esta se puede resolver con esta fórmula de aquí. Está un poco complicado, está un poco raro, ¿cierto? Está un poco abstracto escribirlo de esta manera, pero no se asusten porque siempre cuando uno lo escribe así de manera general, puede resultar un poco difícil de entenderlo. Pero ahora, con ejemplo, esperemos que la dijeran mejor y puedan comérsela y tragársela tranquilo. Así que vamos con esta de aquí, con este ejemplo que está acá. Entonces, fijémonos que esto de acá no existe ninguna fórmula, aunque lo descomprimamos, no va a existir ninguna propiedad de las que están aquí arribita, ¿ya? No va a haber ninguna de estas de aquí, ¿cierto? Así que no vamos a poder hacerla como lo hicimos anteriormente. Pero nos damos cuenta que aquí tenemos un k más 1 y un k, ¿ya? La sucesión A vendría siendo A sub, no sé, h, viene siendo raíz de h, ¿ya? Es como una función, donde el h que aquí está acá. En este caso, recordemos, A sub, digamos, x, viene siendo igual a raíz de x. En este caso, este vendría siendo el A sub k más 1, ¿cierto? Porque el A sub k más 1 vendría siendo raíz de, esto de aquí es x, que esto es igual a k más 1 y esto que está acá. Así que está bien. Así lo entendí yo, ¿ya? Aunque esto como función no tiene mucho fundamento matemático, pero es una manera fácil de entenderla para los que están recién como iniciando. Y esta de acá viene siendo A sub k, ¿cierto? Porque A sub k, según esto de aquí, viene siendo raíz de k. Así que vamos bien, ¿cierto? Entonces tenemos que A sub k más 1 menos A sub k. Y es exactamente lo que dice acá, ¿cierto? Y esto viene siendo igual a A sub n más 1 menos A sub k sub 0, ¿ya? Y esto es fácil porque el n lo tenemos. Esto vendría siendo A sub n, que es 50. 50 más 1, 51, ¿cierto? Menos k sub 0, y el k sub 0 también lo tenemos, que es esto de aquí. Entonces esto sería A sub 10, que es el k sub 0 que está acá. Pero, siguiendo la misma lógica, este A sub 51 vendría siendo raíz de 51 menos raíz de 10. Y listo. Esta sumatoria vale raíz de 51 menos raíz de 10. Acomodando la fórmula telescópica. Así que, pim pim, muy fácil, bacán, porque nos soluciona bastante la vida. Esto parecía imposible de realizar, pero con la formulita lo hicimos muy fácil. Veamos otro ejemplo.
otro ejemplo un poquito más complicado, que es el que está aquí. Ahí, ahí está. Ya. Este ejemplo es un poquito más complicado porque no tenemos explícitamente un K más 1 y un K, ¿cierto? El primer paso para resolverlo con forma telescópica es K más 7. Es reconocer el A sub K, ¿ya? En este caso, el A sub K o el A sub X, ya digamos A sub X, viene siendo raíz de X. En este caso, ¿cómo es el A sub X? No podemos saber, ¿cierto? Porque no tenemos un K más 1, pero podemos hacer aparecer un K más 1. Veamos. Esto es 80, sumatoria de K igual a 10, ¿cierto? 4 partido en 7K más 7, pero si esto lo factorizamos por 7, vendría siendo K más 1. Oh, ya apareció, ¿cierto? Porque 7 por K es 7K y 7 por 1 es 7. Así que bien. Simplemente factoricé por 7. Menos 4, y este está bonito porque es 7 por K. Así que fijémonos que ya tenemos el A sub X. O sea, ya podemos reconocer el A sub X. ¿Cómo el A sub X? El A sub X vendría siendo 4 partido en 7 por X. ¿Cierto? ¿Verdad? Así sería. No sé para qué pregunto, ¿verdad? Si es una cápsula sincrónica. Así que, fijémonos. Entonces, si tenemos esto como idea, esto de aquí que vendría siendo el A sub K más 1. Porque A sub K más 1, siguiendo esta fórmula de acá, viene siendo 4 partido en 7 por X, que en este caso el X es K más 1. Y exactamente lo que tenemos arriba. Así que estamos bien. Menos esto de aquí, siguiendo la misma fórmula de arriba, viene siendo A sub K. ¿Cierto? Porque A sub K, siguiendo esta fórmula de acá, viene siendo 4 partido en 7 por K, que es el K que está aquí. ¿Cierto? Así que está bien. Y listo, pues, ya tenemos expresado de manera para resolver una telescópica. Así que ocupamos la fórmula nomás y listo. ¿Cómo es la fórmula telescópica? Es A sub n más 1 menos A sub k sub 0. N viene siendo 80, ¿cierto? Así que esto sería A sub 81 menos K sub 0, en este caso es 10. K sub 10. Y aquí tenemos el A sub X, ¿cierto? Así que esto vendría siendo 4 partido en 7 por 81 menos 4 partido en 7 por 10. Y listo. Lo hicimos. Ok. Estaríamos listos con la materia de sumatoria. ¿Ya? Intenté encapsular toda la materia en una sola cápsula. La gracia de las cápsulas es que pueden ir, si es que no entienden algo, ir lentito, poniendo pausa, ¿cierto? Y si es que voy muy lento, ponerlo en por 2. Así que está toda la facilidad para que si es que tienen alguna consulta o duda me digan, ayudante Jaime, sabe que en el minuto no sé cuánto no entendí cierta parte, me la puede explicar y yo con gusto se la explico, le puedo enviar podemos hacer una reunión cortita de Zoom si es que les gusta o no sé, pues, ahí vemos, pero tengan toda la confianza de siempre enviarme las dudas que tengan. Ya, y como propuesto para la propiedad telescópica, este ejercicio de aquí. Pero además de eso, además de estos tres propuestos que les dejé, que son este de aquí, este de acá y este de acá, además de estos tres propuestos, quiero dejar un ejercicio propuesto que es de una prueba que se hizo hace unos años atrás, ¿ya? Que es exactamente de sumatoria, en donde solamente era una pregunta de sumatoria, pero igual la sumatoria era bastante complicada de hacer, ¿ya? Así que lo voy a dejar propuesto. Y en otra cápsula, que a lo mejor la próxima semana también tenga que hacer otra cápsula, vamos a ver cómo va el tema del paro. Lo voy a resolver, ¿ya?
El propuesto estrella o el propuesto desafío viene siendo el siguiente. La sumatoria de n-1 de k, o sea, desde k igual a 2 hasta n-1 de 1 partido en raíz de k menos 3k más 3 a la 2k menos 1 partido en raíz de k más 1. ¿Ya? Algunos hints. Bueno, en la prueba no le van a dar hint como yo, pero al tiro fijarse que tienen que hacer un cambio de índice, ¿cierto? Antes de ocupar la fórmula. Y también fijarse de que aquí hay un k y acá hay un k más 1, así que en esta aquí sí o sí tienen que juntar estos dos términos para hacer una telescópica. Y lo último que les puedo decir es que este 3 elevado a 2 se puede representar como un 9 a la k, ¿ya? Y a lo mejor ahí les salga una de las formulitas en una de las formulitas de arriba. Y obviamente lo que deberían hacer es separarla por sumatoria. Así que esto de aquí vendría siendo la sumatoria de 1 partido en raíz de k menos 1 partido en raíz de k más 1, ¿cierto? Menos la sumatoria de 3k más la sumatoria de 9 a la k, ¿cierto? Y ahí tienen que resolverla de uno por uno, y eso es lo único o lo último que les voy a decir. Así que suerte, practiquen y espero que les vaya bien en todo. Chau.